Buenas tardes a todos. Estamos dando inicio a nuestra charla con Ana Belén Marmora en el marco del 8 de agosto, el Día Internacional de Acción por las Dos Vidas. Aquí estamos transmitiendo desde nuestro perfil de Instagram. Ahora vamos a invitarla. A ver, ahí estamos. La vamos a invitar a Ana para que se una y... Ahí estamos, y comparta con nosotros y nos dé la bienvenida, y dé la bienvenida a todos los estudiantes que están pudiendo sumarse. También invitarlos en el link de nuestro perfil. Ahí estamos, Ana, muy bien. Ahí estamos con Ana. Bienvenida, Ana, muchas gracias. Buenas, bueno, acá en doble función. Por las dudas silencié la computadora para que no nos haga eco por este ratito. Bueno, bienvenidos a los que se van sumando. Un placer, es un día importante también, este 8 de agosto, porque es el Día Internacional también para nosotros de acción por las dos vidas. Así que es un día bueno para hacer cosas en favor de una causa tan noble como defender la vida humana. Y aprender también, o interesarnos. Bueno, qué bueno, Ana, muchas gracias a todos los que se están uniendo y los que nos van a ver después. Comentarles que este diálogo con Ana, que es una joven abogada, periodista, asesora legislativa y mamá de Cata, como también le gusta reconocerse en su perfil, has dedicado mucho tiempo de tu vida a la lucha por las dos vidas. Has tenido una participación muy activa en las manifestaciones que se realizaron en Argentina, para mover este rechazo a la ley de aborto, la ley 27.610, que hace 5 años se logró ese rechazo y por eso se establece este día tan importante de lucha. Y qué mejor que establecer estos encuentros, ¿sí? estas luchas cotidianas en esta defensa de la vida que se realiza todos los días. Pero bueno, recordar estos días y marcarlos como hito en nuestro devenir, en nuestro desarrollo personal, profesional, es sumamente importante. Muchas gracias nuevamente, Ana, por sumarte a este vivo. Vamos a pasar a la pantalla de la clase. Recuerden todos que está en el link de nuestra biografía, el link de acceso para que puedan acceder a esta clase, que va a quedar grabada para que todos puedan acceder luego. Muchas gracias a los que se unen. Les saludamos a todos nuestros estudiantes latinoamericanos y los invitamos a quedarse. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, a ver, voy a... Ahí estamos, Ana. ¿Estás muteada? ¿Ahora sí? Ahí estamos. A ver, Vero, si tenemos... Ahí estamos. Ana, ahí se está incorporando. ¿Está silenciada, Ana? Un segundito. A ver, Vero. Ahí estoy. Ahí Sí, estamos, perfecto. Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Sabemos que tenemos distintos horarios con los países de nuestros estudiantes, quienes están sumando. Como decíamos en el vivo, esta clase va a quedar grabada para quien no puede acceder ahora. Le damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes, al equipo de IMEP Education. Agradecemos a Germán y a Gonzalo que nos han permitido, generar este encuentro, y en especial le damos la bienvenida a Ana Belén Marmora. Ana es periodista, es abogada, es asesora legislativa, y como decíamos en el vivo de recién, ha tenido una participación muy marcada en las manifestaciones, en todos los debates legislativos que se realizaron allá por el tratamiento de la ley 27.610,
y hace 5 años se lograba ese hito histórico en la lucha pro vida de frenar esta ley del aborto, que la verdad que es bastante dañosa para la mujer y para el niño. En el marco, digamos, del 8 de agosto, es que hemos pensado este encuentro con Ana, por este motivo y por el motivo de la actualización de nuestra diplomatura Provida con enfoque interdisciplinario. No queda más que agradecerles a todos ustedes que nos acompañen y dejarla a ella que nos comparta esta charla que hemos denominado estos desafíos que tenemos pro vida, los desafíos de la lucha pro vida, luego del caso Roe versus Wade, ¿sí? Un caso que ha sido emblemático y sumamente con mucha influencia en el devenir de la lucha pro vida. Muchas gracias y los dejo con Ana. Bueno, muchísimas gracias, Celeste. Gracias por la presentación, por la invitación a compartir este rato juntos reflexionando sobre los desafíos que tenemos pendientes para seguir defendiendo la vida en cada uno de nuestros países, en nuestros lugares, en nuestros entornos, ¿sí? También en los ambientes donde nos movemos, ya sea en el ambiente profesional, en donde ejercemos nuestras profesiones, o ya sea también en ambientes familiares, en donde esta discusión sobre el respeto del derecho a la vida, lamentablemente se ha habido como dañada, o un poco hasta también, por así decirlo, un poco movido de eje por un discurso, ¿sí?, que es minoritario aún en los países de América Latina, e incluso también en todo lo que es Occidente, es minoritario, pero lamentablemente la fuerza de los movimientos pro aborto en el mundo ha logrado también que pareciera ser que nuestra voz a veces es un poquito más baja o es un poquito menos ruidosa que los grandes avances que hicieron que lamentablemente en Argentina, en el 30 de diciembre del 2020, se sancionara una ley del aborto de la que seguramente me referiré varias veces por mostrárselos como ejemplo, ¿no? De en qué estado de situación estamos. Por supuesto que esto merece un desglose, ¿sí? Cada país tiene una coyuntura política, social, cultural distinta, pero si hay algo que tenemos en común en toda la región, en cada uno de nuestros países, es que creo que todavía se conserva en la mayoría de las ciudades, distritos, departamentos, provincias, un sentir, un pensar que no se puede separar de la defensa del primer derecho humano, que es el derecho a vivir, ¿no? Y esta conexión, incluso en materia de derechos humanos, con este primer derecho humano, todavía sigue muy latente con muchas raíces que tenemos culturales, religiosas, históricas, que han marcado el origen, el sentir, y el rumbo de nuestros pueblos y de nuestras naciones. Y cuando me invitaban a dar esta charla, que sería como una presentación de lo que en la diplomatura luego con un enfoque interdisciplinario seguramente puedan consumir o adquirir herramientas de diversa índole para poder llevar adelante una defensa de la vida bien activa, me parecía importante comenzar señalando que, bueno, lo que para mí hoy tenemos, ¿sí? Hoy 8A, enmarcado Día Internacional de Acción por las Dos Vidas, es algunos desafíos muy puntuales. Y también sucedieron cosas muy puntuales. Una es, bueno, que existió un 8 de agosto del 2018 en Argentina, y por primera vez un país contra todo pronóstico, contra todo el establishment, contra los grandes medios, ¿sí?, que difundían las ideas pro aborto, ha logrado un freno a una ley. Sin importar, ¿no? Hoy no pensamos en la ley 27.610, porque lo que nosotros miramos es que lo que logramos ese 8A sí ha marcado un rumbo en la región. Después de que rechazamos la ley del aborto en Argentina, algunos países que ni pensaban tener esa discusión, lamentablemente comenzaron a tenerla, ¿sí? Quizás con más o menos ruido, con mayor importancia en la agenda pública o menor importancia, pero algunos países comenzaron a tener la discusión y muchos de ellos utilizaron esas herramientas que en su momento a nosotros nos dieron ese exitoso rechazo total a la ley del aborto.
En el 2020, como les decía, Argentina fue el ejemplo de que el poder, el dinero, las campañas bien financiadas y organizadas y los litigios estratégicos tienen sus resultados. Finalmente, en el 2020, y sobre todo las decisiones políticas, en Argentina tuvimos un cambio de gobierno, que así como pasa en la región, hemos tenido por primera vez, y después de ese rechazo que enojó mucho a la cúpula política de nuestro país, sobre todo a quienes querían que saliera la ley y tenían intereses en que salga la ley, tuvimos un presidente que desde el momento en el que asumió su mandato se embanderó detrás del aborto y quiso asumir como propia la decisión política de legalizar el aborto en nuestro país. Entonces tuvimos un presidente que se encargó, junto con todo el aparato, de llevar adelante las voluntades que finalmente nos trajeron como resultado que en el año de la pandemia mundial, del COVID-19, mientras todos teníamos quizás la atención puesta en mirar a ver qué estaba pasando, en si llegaban o no las vacunas a nuestro país, pero en ese momento tuvimos un presidente que se encargó de conseguir esos votos que en el 2018 no tuvo y finalmente logró sancionar esta ley. Y el 24 de junio del año pasado, del 2022, yo estaba embarazadísima, de 36 semanas aproximadamente, a punto de tener a mi hija. Me llegó una noticia, ya estaba en casa, ¿no? Como en los últimos días, en cualquier momento pasaba que llegaba mi hija, así que estaba, digamos, lo único que podía hacer era leer o tratar de despejar la cabeza como una mamá cuando está a punto de parir para no estar totalmente ansiosa. Y teníamos algo súper importante, que es un momento histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos, que fue básicamente el rechazo, ¿sí?, que logramos hacer mediante una sentencia que realmente es apasionante. Yo acá tenía como un párrafo que culmina con la caída del precedente judicial de Roe versus Wade, que había en su momento, décadas atrás, ¿sí? Luego de muchos años de décadas en Estados Unidos, en donde, por ejemplo, por decirles algún ejemplo, se desarrollan las marchas más multitudinarias en contra del aborto y a favor de la vida, que lograba tener como una repercusión o un hito que bajara. Todo lo que pasa en Estados Unidos, nosotros en enero, cada marcha que se hace en Estados Unidos, pro vida, año a año seguimos lo que pasa. Y cuando llegó esto fue tan importante, pero tan importante, que se había filtrado incluso un documento en el que se veía lo preliminar de la sentencia. Yo no sé si ahí se está viendo correctamente la presentación. Sí, se está viendo bien, perfecto, muchísimas gracias. Pero algo que quería leerles, ¿sí?, que me parecía como muy, muy, muy importante, es una parte del voto, que la leo como en español, el voto mayoritario de Alito, ¿sí?, suscripto por otros 2 jueces, en donde sostiene un poco la premisa de los 4 puntos que yo creo que hoy tenemos como desafío en la discusión de aborto sí o aborto no en nuestros países y cómo seguir nosotros defendiendo la vida. Y en ese voto decía que el juez, que el aborto presenta un problema moral profundo, sobre el cual las y los estadounidenses tienen puntos de vista contradictorios. Algunos creen fervientemente que una persona humana nace en el momento de la concepción y que el aborto acaba con una vida inocente. Otros sienten con esa misma fuerza que cualquier regulación del aborto invade el derecho a la mujer a controlar su propio cuerpo e impide que las mujeres alcancen plena igualdad. Bueno, básicamente creo que este es el punto de partida de nuestra discusión, ¿sí?, sobre cómo seguir defendiendo la vida y cómo lograr que más personas quieran defender la vida, que básicamente es cultural, ¿sí? Nuestra lucha y el Día Internacional de Acción por las 2 Vidas es un día para que nosotros pensemos cómo, de qué manera vamos a hablar con ese amigo, con esa persona que sabemos que quizás está teniendo algunas dudas sobre este tema, y cómo vamos a trabajar para acompañar a esas mujeres que quizás hoy estén siendo tristemente convencidas o llevadas de la mano por algunos sectores
hacia el aborto como una supuesta solución o como una supuesta bandera de igualdad, ¿sí? Como en ese primer párrafo así relevante en donde se empieza a hablar de cuál era el quid de la cuestión, de qué se estaba debatiendo, en el caso Dobbs, que hace caer al Roe versus Wade histórico. Y entonces me parece que hay que tener en cuenta 4 puntos, ¿sí? Sobre los desafíos que nos deja esta sentencia. Para los que vayan a anotarse luego en la diplomatura, van a tener un material de lectura obligatoria que oportunamente se les dará con estos párrafos transcritos, por supuesto, y sobre los cuales vamos a trabajar, no solo desde el aspecto legal, sino también desde el aspecto sociocultural, sobre qué nos está diciendo en realidad en este fallo, por qué es tan importante que el aborto no sea un derecho constitucional en Estados Unidos y cómo eso repercutió en los otros estados y cuál es la situación hoy que tienen ellos, pero sobre todo cuál es la situación que tienen nuestros países y qué nos sirve a nosotros o qué enseñanza o qué mensaje nos deja. 4 puntos. Me parece que lo que vemos de este primer párrafo que les leía, de este voto, es que el aborto es una cuestión social, ¿sí? El aborto es una cuestión social y cultural. Y si nosotros trabajamos para que se siga defendiendo la vida, tenemos que trabajar para que cada vez sean más personas las que como nosotros, con fervor, con entusiasmo, con compromiso, defiendan la vida. Después es una cuestión cultural. Ya me refería que yo creo que, así como lo creo en mi país, que hoy tiene ley de aborto, con mucha más fuerza lo veo en otros países de la región, nosotros tenemos una cultura arraigada de defensa de la vida, de aprehensión, de apego y de un respeto inconmensurable a la vida humana. Bueno, eso es lo que es nuestro mayor tesoro. Eso es lo que tenemos que hacer resurgir en nuestros países y es algo tan básico y tan sencillo como eso lo que tenemos que trabajar para que no nos lo olvidemos, ¿no? Porque a veces las campañas, los pañuelos verdes que acá inundaron una de las grandes ciudades que tenemos acá, que es Buenos Aires, donde pareciera que a veces la posición pro aborto fue la mayoría porque se muestra solo la ciudad de Buenos Aires, en donde la cosa está más peleada, pero uno va, por ejemplo, a donde está Celeste, Mendoza, y puede ser que ahí todavía también esté más peleada la cosa, pero hay un absoluto rechazo al aborto social, cultural, la gente no le interesa el aborto, no quiere el aborto. Y si vamos más hacia el norte de nuestro país, vamos a ver que ese rechazo aún es más pronunciado. Y esto es lo que nosotros tenemos que estudiar, tenemos que conocer y tenemos que ver cómo resguardar y cómo lograr que se siga dando. Es decir, lo peor que nos puede pasar a todos los hermanos latinoamericanos es que nos arrebaten eso, de que Latinoamérica es provida, de que nuestro pensar, nuestro sentir, nuestra manera de vincularnos es respetando la vida del otro. Si perdemos ese respeto a ese primer principio o a ese primer derecho, bueno, probablemente empecemos a tener sociedades un poco más caóticas y empecemos a vivir como más en la barbarie, ¿no? Cuando uno deja entrar una ley como la ley del aborto. Algo de eso les voy a contar, qué es lo que está pasando ahora como ejemplo en el caso de Argentina. En segundo lugar, creo que el desafío es político y legal, ¿sí? El efecto Roe versus Wade en Estados Unidos es espectacular. A los minutos de que se diera a conocer la sentencia, primero que el festejo pro vida fue muy apasionante, fue así como el 8 de agosto del 2018 en Argentina cuando rechazamos la ley. Fue mucho más significativo porque venían de décadas de tener el aborto como un derecho constitucional y que se le haya abierto la puerta al aborto en Estados Unidos, venían de décadas de lucha. Y el desafío es político y es legal. Así como les digo que en Argentina, a pesar de ese rechazo que logramos, llegó un presidente muy decidido a legalizar el aborto en Argentina y lo logró, sí también podemos ver que si hay algo que dejó el gobierno de Trump en Estados Unidos, es una corte que pudo analizar un caso y que pudo dictaminar, fallar de esta manera, ¿no? Sentenciar una sentencia como la de Dobbs, en la que hay párrafos, yo les leía uno, ¿no? El primero, de hecho, como para abrir un poco el debate, pero hay párrafos muy interesantes. Y eso es un precedente súper importante que se empezó a replicar en diferentes estados.
salían hasta gobernadores, ¿no? Por así decirlo, salían ecos de políticos que tomaban noticia y cuenta del fallo Dobbs y de la caída del Roe versus Wade, y salieron actores del mundo, ¿sí? Personalidades del mundo, políticos de Argentina, ¿sí? Entonces vemos que la importancia política legal es fundamental, pero lamentablemente, y acá hago como una separación, para lo político siempre vamos a necesitar generar la voluntad política, generar la decisión política. Y esto tiene dos partes. Una parte que es bien democrática, que es saber bien cuando uno vota qué es lo que está eligiendo y qué poder le está dando a quien va a administrar. En este caso nosotros, lastimosamente, no supimos eso trasladarlo aún en las urnas, porque a pesar de ese histórico rechazo, nuestras cámaras, nuestro Congreso, nuestro Parlamento, aún no tiene mayorías pro vida. Y sobre eso hay un trabajo, digamos, democrático y de participación ciudadana en el que nosotros nos podemos comprometer y trabajar. Hay otra parte que es legal, ¿no? Llegó un caso, hubo un litigio para que Roe versus Wade cayera y para que la sentencia de Dobbs se llevara a cabo. Ahora les voy a contar el ejemplo de Argentina, en donde en el primer año que nosotros tuvimos en vigencia la ley del aborto, en el 2021, se presentaban numerosas causas en diferentes fueros, pero en definitiva, causas que trataban de lograr la inconstitucionalidad de la ley. Y esas causas, por falta de, es decir, numerosas, ¿sí? Con mucha buena voluntad y con mucha buena intención, hoy no nos trajeron buenos resultados porque ninguna de ellas ha prosperado. Entonces, hay un desafío de también que desde el aspecto legal, no solo tengamos a los mejores abogados trabajando, sino que además tenemos que lograr realmente tener un litigio estratégico. Algo que en materia de derechos humanos, ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo vemos constantemente desde el sector de enfrente. Sin ir más lejos, el caso de Beatriz versus El Salvador, que ha llegado a la Corte, es un fiel reflejo de cómo el movimiento abortista trabaja de manera organizada, sistemática y constante en el tiempo hasta lograr esos hitos que buscan generar cierta obligatoriedad en nuestros países, ¿sí? A que, si lo dijo la Corte Interamericana, bueno, entonces, ojo, así como ahora vamos a castigar a El Salvador, vamos a caerle a El Salvador con todo, ojo, porque entonces en realidad lo que hay que hacer es el siguiente paso, que es tener leyes de aborto en los países de Latinoamérica. Entonces hay, como la segunda instancia, política legal, hay dos partes, ¿no? Una parte nuestra de decir, bueno, compromiso, el movimiento abortista se ha organizado demasiado en esto, es decir, demasiado. Hacen campañas comunicacionales asombrosas. Por ejemplo, la de Beatriz versus El Salvador, que también nos adentraremos seguramente en la clase a tomar y en esta actualización de lo que ha pasado en los últimos años, a dedicarle unos minutos, hubo una campaña asombrosa. Y de nuestro lado, con mucho menos recursos, como siempre, pero con el comienzo de un empezar a organizarnos, hemos empezado en Latinoamérica diferentes referentes a unirnos y a decir, bueno, acá tenemos que hacer lo que del otro lado lo que están haciendo les funciona. Tenemos que trabajar juntos. No puede ser que los Provida de Argentina, que los Provida de Ecuador, que los Provida de Chile no conozcamos qué es lo que está pasando con Beatriz versus El Salvador. Nosotros también tenemos que salir a concientizar cómo el movimiento Provida, el movimiento abortista está trabajando para ir sobre las legislaciones de los diferentes países y lograr legislaciones favorables al aborto, y muchas veces el movimiento pro vida se encapsula o se encierra en una realidad local, el no poder salir de lo que sucede en mi país. Y esto me lleva y me da el pie a tocar lo siguiente, ¿no? Que creo que son los otros dos como ejes. Tenemos un eje local, ¿sí? Cada uno de nosotros conoce mejor que el otro la realidad de su propio lugar, de su propio distrito, incluso de su propia ciudad, en el país en el que vivimos, digamos, y nos desarrollamos. Y hay una realidad local. Y la realidad local no puede descuidarse, porque
Es como diría una frase de quien no puede, de quien puede lo más, puede lo menos. Si tampoco somos fieles en lo poco, no podremos ser fieles o lograr grandes cosas en un plano mucho más macro. Entonces, nuestro primer desafío como agentes, como actores de cambio, actores que queremos que se defienda la vida, es un desafío local. Yo tengo que lograr que en el lugar en el que vivo, que en mi entorno, que en mi familia, y esto viene con lo sociocultural, que en mi parlamento local, acá en Argentina podemos llamarla las legislaturas provinciales, que en estos lugares no se descuide el derecho a la vida, que en estos lugares siga habiendo declaraciones a favor de la vida, que los 8A se hable del Día Internacional de Acción por las Dos Vidas, en cada uno de esos lugares, en los más pequeños, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y también, por supuesto, a nivel nacional me refiero a esto. El nivel local empieza desde lo más chiquito, desde la cuadra de tu casa, desde tu calle, desde tu vereda, hasta tu país. Y el cuarto desafío me parece que es un desafío regional, ¿sí? Un desafío que nos tiene que encontrar a nosotros trabajando muchísimo más en red. Y quizás un desafío creo que muy bueno de la diplomatura, más allá de formarnos académicamente, ¿sí? Y en diversas disciplinas, es que todos nosotros los que nos encontramos acá reunidos podamos, cuando finaliza la diplomatura, darnos vuelta y trabajar en red. Y entonces yo le escribo a Lorena, o a Rafael, o a Verónica, o a Carla, y cada uno, y cuando tenemos una acción, como por ejemplo cuando fue la acción de dar a conocer la verdad, en el caso Beatriz versus El Salvador, darnos vuelta y saber que ellos en sus países, en sus ciudades, van a trabajar también para que eso suceda. Y esa realidad regional la cuento desde lo más chiquitito, pero también una realidad regional en donde tenemos que llegar a los organismos internacionales, como por ejemplo la Organización de los Estados Americanos. Tenemos que tener mayor presencia porque esa presencia la fuimos perdiendo, o esos lugares que nosotros no ocupamos, hoy están ocupados por otros relatores, comisionados, que forman parte y que tienen poder de decisión, poder de toma de decisión sobre estas cuestiones, y que logran tratar de instalar la idea de que el aborto es una cuestión de derechos humanos. Es decir, ya no solo logramos instalar que el aborto puede llegar a ser un derecho, para nosotros un falso derecho, no existe el derecho al aborto, no puede ser derecho, digamos. Nunca puede ser derecho algo que en todos nuestros países es un delito. E incluso en Argentina mismo, que hoy tenemos la ley del aborto, el aborto sigue siendo un delito en nuestro Código Penal. Eso es una incoherencia, una desarmonización total de lo que dicen nuestras normas y una gran incoherencia normativa. Bueno, de eso nosotros tenemos que hacernos eco y trabajar también para ocupar esos lugares, trabajar para que los egresados de este tipo de espacios, como esta diplomatura, sean quienes lleguen a ocupar esos lugares. Y al ocupar esos lugares, que esto que les decía, podamos darnos vuelta y trabajar juntos regionalmente. Y entonces esta campaña o este 8A, este Día Internacional de Acción por las Dos Vidas, sea un día de acción realmente global y que en todos los países haya un ruido significativo porque estamos haciendo cosas para defender a las dos vidas. Bien, estos para mí, y haciendo como honor al título de la charla, son los 4 desafíos. Quizás alguno me puede luego contradecir o decir, no, mira, Ana, para mí te falta mencionar esto, lo otro. Esto es personal, digamos, una reflexión personal que les puedo hacer así como muy breve en base a la lectura de la realidad y a los últimos hechos que han pasado. Caída de Roe versus Wade, 24 de junio del 2022. Un hito que sí, o sea, hoy tenemos que hacernos cargo de que tenemos la ley, pero en algún momento un país logró rechazar la ley, entonces de eso no nos podemos olvidar nunca, nunca. Es decir, el 8A 2018 en Argentina es significativo. Y bueno, y lo que viene. Y lo que viene es también empezar a conocer qué es lo que está pasando en nuestra región. Y por eso los últimos minutos que me tomo, así también ustedes pueden preguntar o pueden consultar, me gustaría, presentados estos desafíos, poder contarles, no es que quiera ser autorreferencial, pero claramente la realidad argentina es la realidad de mi expertise, ¿no? Es lo que más conozco, es de lo que más les puedo hablar,
y sirve en el resto de los países en donde el aborto todavía no es legal, como adelantándonos unos pasitos para que ustedes también puedan ver qué es lo que sucede una vez que los países, como en nuestro caso el mío, legalizan el aborto. Y bueno, como les decía, 30 de diciembre del 2020, año de la pandemia, situaciones dolorosísimas en toda la región. Todavía tengo el recuerdo de ver las imágenes de, no sé, en Ecuador, que me mandaban mis amigos, en Guayaquil, una situación sanitaria muy emergente. Un dato así como quien sigue la coyuntura política de la región, ningún gobierno que gestionó durante la pandemia, nosotros todavía no sabemos porque no votamos, pero ningún gobierno que gestionó la pandemia logró quedarse en el poder. Es decir, realmente fue una crisis mundial, hubo crisis en toda la región, sanitaria, social. Bueno, en ese contexto, en Argentina se legaliza el aborto. Algo que parece absurdo, ¿no? Porque realmente había prioridades sanitarias para atender. Y bueno, y uno diría, bueno, en Argentina ya tienen hace más de 2 años el aborto, entonces ya está, el movimiento pro aborto probablemente debe estar contento, ahora se deben estar dando vuelta y deben estar yendo para que se legalice en otro lugar. Bueno, no. Lo que les quería contar, y como para que un poco nos pique también el orgullo y nos mueva a hacer algo, es que en Argentina el movimiento pro aborto no solo que sigue activo, sino que sigue, y esto como con mucho dolor lo digo, muchísimo más activo que el movimiento pro vida. Y uno diría, bueno, pero ahora el que tiene que estar activo es el movimiento pro vida, porque tiene que trabajar para derogar la ley, o para que se vuelva a respetar el derecho a la vida. Bueno, ¿qué está pasando en nuestro país? Y si les muestro entonces un poco cuál es nuestra realidad o cómo está el panorama desde el 30 de diciembre del 2020 a hoy, qué recepción social hay del aborto, 2 preguntas así como para abrir un poco la charla, es que el movimiento pro aborto sigue trabajando más que nunca. El caso argentino. Hay la sociedad civil es un actor súper importante, protagónico en estas discusiones, en los litigios estratégicos. Hay una organización llamada CEDES que llevó adelante el proyecto Mirar, ¿sí? En donde analizan y observan cómo se está dando cumplimiento a la ley del aborto en Argentina, que realizó un reporte anual durante el 2022, es decir, en el segundo año de la legalización, de cómo estaba la situación en Argentina a raíz de la legalización del aborto. Y lo curioso son 2 cosas, que esta organización, el CEDES, es una de las organizaciones financiadas por la Plan Parenthood acá en Argentina. Si alguno ha podido ver o prestar atención a las transferencias en millones de dólares que se les hacen a algunas organizaciones, se da cuenta de por qué esas son las organizaciones que realmente están teniendo el control de las campañas, de la situación, del dominio en los medios de comunicación. Bueno, son organizaciones que reciben año a año muchísimo dinero. Y esta organización abortista, financiada por la Plan Parenthood, es decir, un interés claro en que salga el aborto y en que el aborto no solo sea un derecho, como le dicen, o que tenga una ley, sino que haya abortos. ¿Sí? Esta organización vela porque en Argentina actualmente se hagan abortos. Entonces, ¿qué hacen? Monitorean cómo está el cumplimiento de la ley. Para consolidar la implementación del aborto en Argentina, el movimiento abortista publicó un informe en donde monitoreó y señaló 4 cosas. Primero, que hay que modificar las condiciones de expendio del misoprostol, la droga que se le suministra a las mujeres para que se realicen los abortos. Acá en Argentina, básicamente un 80% de los procedimientos abortivos se dan de manera medicamentosa, con el expendio de estas píldoras. Ellos quieren que se modifiquen las condiciones en las que se les da estas dosis de misoprostol a las mujeres y que no se exija una receta. Que las enfermeras y parteras sean las que puedan hacer abortos, y esto particularmente lo están planteando, y vuelvo entonces al el aborto como una cuestión social cultural, porque lo que está pasando en Argentina es que hoy existe la ley de aborto, lamentablemente los abortos vienen aumentando, pero un conflicto para el movimiento abortista es que no tenemos casi médicos que hagan abortos. A excepción de la ciudad de Buenos Aires, si uno se va a cualquier otro lugar del país, hay provincias en donde, y ciudades en donde no hay
casi médicos que hagan abortos. Es decir, hay ciudades en donde no tienen médicos que hagan abortos directamente y se tienen que cruzar de ciudad. ¿Cuál es la solución que proponen? Bueno, veamos entonces que sea cualquiera el que pueda, que no sea un médico recibido, que no haya realizado su juramento hipocrático en donde seguramente cuando se recibe promete defender y salvar la vida humana. Entonces plantean que la famosa doula, que debería ser la persona que acompaña a las mujeres a traer la vida al mundo, que ese ejercicio de lo que acá hoy no está institucionalizado o profesionalizado, sino que esas doulas sean institucionalizadas, pero no porque quieren que haya más doulas para acompañar a las mujeres embarazadas, sino porque quieren que haya más para que puedan acompañar a las mujeres a abortar. Es decir, quieren un claro fomento al aborto. Y hecha la ley, hecha la trampa, están buscando una ley de obstetricia en el fondo para garantizar esto. En tercer lugar, quieren tener un mayor control sobre los abortos que se practican en el sector privado. El sector público ya lo tienen dominado, en gran medida en la atención primaria a la salud. Recién les comentaba a las directoras y coordinadoras de esta diplomatura que eso es algo que al menos acá en la ciudad, que lo vengo estudiando bastante, es muy paradójico. No hay tantos abortos en los hospitales públicos, pero en el primer nivel de atención pública a la salud hay muchísimos más abortos. Muchísimos más abortos. En las famosas salitas que llamamos acá. En los lugares donde uno va a veces a, no sé, a darse una vacuna, lleva a vacunar a su niño. En esa atención primaria. Es decir, miren qué loco que el aborto está en el lugar como más cercano, ¿no? Porque la atención primaria se supone que es la que está más multiplicada. Y ahí hay muchísimos más abortos que quizás los que llegan al hospital público. Y un cuarto punto que me pareció súper importante es respecto a los medios de comunicación, cómo sigue trabajando el movimiento abortista convencido de que estratégicamente ese es el lugar. Ese es el lugar donde alguien que nos lea, que, miren, yo soy periodista, como me presentaban, sé muy bien que es muy difícil que alguien lea un libro que yo haya escrito entero, que es muy difícil que alguien termine de leer una nota que yo haya publicado en un medio. Pero siempre estoy convencida, y sobre todo cuando escribo sobre este tema, es que con que alguien, una oración que yo haya escrito lo convenza, ya estoy logrando muchísimo. Y bueno, y del otro lado están totalmente convencidos de esos, e hicieron un monitoreo, un clipping de noticias se llama, en donde vieron cómo se trata el aborto en los medios acá en Argentina, y manifestaron, este informe fue publicado muy reciente, hace un mes, que la mayoría de los medios, con excepción de un diario que hoy tiene mucho menor alcance que otros grandes medios, como el diario La Prensa, hay un posicionamiento creciente a favor del aborto. Y por ello van, ¿no? Por ello siguen trabajando. Entonces, bien, volviendo al pantallazo o a los desafíos, digamos, que nosotros tenemos. ¿Qué me parece importante como resaltar? Desafíos tenemos muchísimos. Yo los traté de englobar en 4 áreas porque me parece que es sano también para nuestra salud mental. No todos vamos a poder hacer todo, ¿no? Pero sí tenemos que ver la foto completa. Y defender la vida y accionar a favor de las dos vidas requiere que nosotros nos capacitemos y nos pongamos al hombro en esta causa en donde mejor lo podamos hacer. Si nosotros somos muy buenos en lo social, si estamos ahí para trabajar, para acompañar a las mujeres embarazadas, bueno, ahí ese trabajo tiene que multiplicarse. Si somos muy buenos en lo social, pero porque somos muy buenos dialogando con el otro, bueno, en la vía pública tenemos que pensar de qué manera, pero hay que llevar este mensaje, hay que seguir concientizando, hay que mostrar la realidad. Acá en 2 minutos les puedo decir, miren, acá en Argentina está pasando esto, esto y esto. Y no les mostré las cifras de abortos. Ahora para cerrar se las voy a mostrar, pero para luego terminar con un mensaje esperanzador. Es decir, el aborto está creciendo en la región. Y en Argentina, donde ya está legalizado, hemos hasta triplicado la cantidad de abortos de un semestre al otro. Y eso es grave, quiere decir que la curva está creciendo. Entonces creo que nosotros tenemos que encontrar muy bien, de manera muy seria, en qué lugar podemos hacerlo, pero hay que encontrar ese lugar. Y eso es súper necesario. Y si la diplomatura sirve para abrir mentes, para motivar corazones, para afirmar la convicción que tenemos en defender la vida, pero para darnos cuenta de que podemos ser muy buenos haciendo cosas para defender la vida,
bueno, que sea bienvenido, o sea, que se anoten muchos y que lo podamos hacer en cada uno de nuestros países. Y después lo tercero es que me parece que hay que ser muy conscientes de que el aparato que tenemos enfrente es enorme, ¿sí? Y que así como esta diplomatura tenemos que tener un montón de diplomaturas o maestrías o, digo, formación técnica en oficios sobre cómo, desde cómo dialogar con una mujer que quizás se acerca a nuestras fundaciones o a ese lugar que nosotros conocemos en donde se las quiere acompañar, pero llega con dudas. Y saber que si nosotros no somos receptivos, no somos asertivos con lo que a veces comunicamos o con nuestro accionar, lamentablemente hoy sí estamos discutiendo si se salva una vida o no. Esa mujer se va a dar vuelta y va a tener 10 centros atrás donde le van a ofrecer hacerse los abortos. Este es como mi mensaje bien general, y bueno, y si me permiten, sí les quería mostrar, en el ejemplo argentino, una encuesta que salió en Argentina, los pongo en contexto, estamos en año electoral, ¿sí? Este año elegimos presidente, legisladores locales en muchísimos casos, senadores en muchísimas provincias, es decir, se renueva nuestro parlamento y se renueva nuestro poder ejecutivo, o sea, la presidencia de la nación. Entonces, las encuestas es algo que está muy como vigente, que lo miran todos los candidatos políticos, pero que bueno, que se comentan un montón de programas en la televisión, noticieros, programas de análisis político. La universidad más prestigiosa que tiene nuestro país, que es la Universidad de Buenos Aires, ranqueada como también una de las mejores en Latinoamérica, de hecho donde viene a estudiar muchísima gente de otros países, tiene en su Facultad de Ciencias Sociales un instituto que se llama Pulsar-UBA, que encuestó de manera muy seria e incluso con una visión sesgada. Este instituto que encuestó a la gente probablemente tenga una posición mayoritariamente a favor del aborto, pero de manera muy técnica, muy profesional, salieron a encuestar y los resultados a estos 2 años y meses que tenemos de la ley del aborto es que el rechazo social al aborto en Argentina creció. Lejos de detenerse, hay más gente hoy que la que había en el 2020 en contra del aborto. Solo para mostrarles y hacer un poco de foco, así se llega a ver un poquito bien, tenemos en algunas edades hasta un 66% de personas que están en contra del aborto. Por clase social, el nivel socioeconómico, en los lugares más pobres, en Argentina se usó mucho el discurso de que se pedía el aborto para las mujeres pobres porque las mujeres pobres no podían acceder al aborto. Bueno, en Argentina, y digo esto porque es un ejemplo de lo que sucede en el resto de la región, pero lo que tenemos medido de acá hace un mes, el 63% ha llegado a decir que estaba poco o nada de acuerdo, ¿sí? Hay en los sectores más bajos, en las villas, o en las zonas no urbanizadas que tenemos en nuestro país, ¿no? Es decir, en los lugares más pobres de la Argentina es donde más rechazo hay al aborto. Entonces, esto derriba un gran mito de la campaña pro aborto, de que las mujeres pobres estaban pidiendo el aborto. Y esto último también muestra las fuerzas políticas principales de acá en Argentina, y estas son como las conclusiones. Tenemos un rechazo social al aborto enorme, contrario a lo que se mostró acá en Argentina en todos los medios durante la campaña de legalización. Los sectores vulnerables son los que más rechazan la ley, llegando a un 63% la desaprobación que hay. Y si bien es cierto que la desaprobación es menor en Ciudad de Buenos Aires, hay un electorado muy marcado que rechaza la ley del aborto. Y ese electorado es el electorado de la fuerza política que estaba en el gobierno en el año en el que se discutió la ley del aborto. ¿Qué pasó luego? Esa fuerza política perdió las elecciones y algunos empiezan a ver hoy, ¿sí? A 5 años de ese rechazo y a 2 años y algo de que tengamos ley de aborto, de que este sí era un tema crucial en la sociedad y que modificaba el voto de un montón de ciudadanos. Esto para nosotros es un gran ejemplo, entonces, de vuelta, de los 4 ejes.
de que en los 4 ejes tenemos cosas para trabajar, para aprender, para seguir, para mirar, para observar y para contagiar y llevar a cada uno de nuestros países. ¿Qué les quiero decir con esto? Y les muestro un dato, y ya los dejo como hablar, pero un dato quizás que contrarresta este fuerte rechazo social que hay al aborto. Más allá de que rechazamos el aborto, en Argentina los abortos están aumentando. Hoy que los tenemos como más medidos, porque tenemos la ley, vemos que crecieron, y con esto ya los dejo. Y ahí les muestro un poquito. Lo que tengo acá al costado, que les muestro para los que son de otros países, son todas las provincias, ¿sí? de Argentina. La cantidad de abortos que se hacían en el 2021 y las que se hicieron en el 2022. Solo en 2 lugares bajaron los abortos. Es realmente alarmante. Y a nivel global o a nivel nacional, solo en un año, es decir, en el segundo año de legalización, ya aumentamos 8.6% la cantidad de abortos. Mensaje final. Algo tenemos que hacer, porque la gente rechaza el aborto, pero los abortos están aumentando. Este es el ejemplo argentino. Entonces nosotros, los que nos interesamos en tomar este curso o acceder a estas charlas y formarnos, bueno, algo tenemos que hacer. Esto no, digamos, no es un escenario favorable a nosotros. Tenemos los datos para mostrar de cómo en Argentina se descartan selectivamente seres humanos y por otro lado, cómo la sociedad no quiere el aborto y está cansada de estas políticas y empieza a darse cuenta, la gran avenida del medio, los que quizás no tenían una posición tomada, los que no usaban el pañuelo verde, pero tampoco usaban el celeste, que empiezan a decir, che, la verdad es que esto no es tan importante. ¿Por qué le estamos dando tanta importancia? ¿Por qué le destinamos tantos recursos? Hay gente muriéndose de hambre, o hay gente que no llega a hacer 4 comidas diarias. Eso es una realidad muy local, un ejemplo muy local que les pongo a Argentina, pero miren qué buen ejemplo para ver lo que tenemos que mirar en nuestros países. Bueno, y por supuesto, mirar siempre bien arriba. Yo creo en esto, es decir, yo soy muy, muy patriota, la verdad es que amo a Argentina y cada vez amo más a mi región, soy muy latinoamericana. Entonces a veces uno puede pecar de soberbio en no querer mirar o no prestarle atención, pero lo que no podemos hacer es no prestar atención a lo que ha pasado en Estados Unidos. Para nosotros, la caída de Roe versus Wade es un hito que nos muestra cómo tras décadas de luchas se puede, y nos muestra que sí se puede detener o derogar el aborto en nuestros países, y nos muestra que lejos de quedarnos pasivos o de dejar que, no, es que la gente en Argentina escucho mucho esto, ya están todos agotados del aborto. ¿Están todos agotados o vos estás agotado? O vos te desesperanzaste un poco porque salió la ley. Nosotros somos los encargados de desagotar a la gente y de mostrarle esta realidad, que es muy cruda en números, ¿sí? Estamos perdiendo vidas humanas, pero que es muy positiva social y culturalmente. Es ahora el momento en el que más tenemos que trabajar para que el aborto sea sencillamente impensado. Bueno, abro a ver si alguien tiene alguna pregunta, comentario, lo que sea, pero bueno, creo que ya hablé suficiente rato. Bueno, los invitamos a todos los asistentes a dejar sus preguntas, ya sea por el mensajito o por ahí levantar la mano para hacernos llegar la consulta. Desde ya, Ana, agradecerte. La verdad que la exposición ha sido sumamente clarificadora, muy esquemática de estos desafíos que tenemos por delante en la lucha pro vida. Está buenísimo y recuerdo esto que dijiste, para ser verdaderos agentes de cambio tenemos que movernos y tratar de intervenir con nuestras habilidades en lo que nos consideramos que somos buenos. Y ese también es el lema de IMEB Education, que es formarse para transformar, ¿sí? La verdad que nos enfrentamos, sabemos todos los que estamos en la lucha pro vida que nos enfrentamos
a discursos muy bien organizados, muy bien financiados, que hoy en la arena de las redes sociales hacen que por ahí uno tal vez trastabille o tenga dudas, por eso es importante informarse, formarse, y generar estos espacios de intercambio para justamente tener esa seguridad que nos permita debatir en el momento en que sea preciso, ¿sí? Entonces, está muy bueno esto que decís, recuperamos esto de ser verdaderos agentes de cambio, ¿sí? Cele, tenemos la mano levantada de Roldán. Roldán, si querés hacer tu pregunta. Muchas gracias por la exposición y quisiera consultarle si usted tiene noción o conocimiento. Entiendo que el caso Roe, cuando se presentó allá en los años 60, 70 fueron, entiendo que fue planteado sobre un caso sin evidencia y más bien fue como con datos manejados. Igual sucede con el caso con El Salvador. Entonces, no se ha utilizado tales datos para contrarrestar la agenda abortista. Muchas gracias. Excelente tu aporte, Roldán, porque es tal cual como vos decís. De hecho, la mujer que da origen al caso emblemático de Roe versus Wade, años más tarde de haber llevado adelante ese litigio, nosotros lo marcamos en lo que es un litigio estratégico, porque usaron un caso, disfrazaron y con mentiras llegaron a lograr esa sentencia que le abrió la puerta al aborto oficialmente en Estados Unidos y que, bueno, y que luego tuvo muchísima réplica en sus estados. Y no me acuerdo si lo mencionaste, pero sucedió lo mismo en el caso, creo que sí lo mencionabas esto, sucede lo mismo en el caso Beatriz versus El Salvador. De hecho, si han tenido oportunidad de escuchar o de ver o de acceder en algún momento a las audiencias, es impresionante porque cuando hay una mentira atrás es muy forzado el discurso. Y el discurso en este caso, en el caso de Beatriz versus El Salvador, era un discurso absolutamente guionado, no se salían de una oración del libreto, y que nos muestra a nosotros que qué era lo que estaban haciendo. Claramente había un litigio estratégico financiado, y bueno, y nuestra campaña, o al menos lo que hemos intentado hacer, la campaña Provida, digamos, para desenmascarar las mentiras de Beatriz versus El Salvador, que hay una organización, la busco acá para decirles bien la página, que es el Global Center for Human Rights y Dignidad OK, que ha visibilizado mucho esta campaña y lo que se ha dado en la audiencia, que hizo hasta videitos cortos de cada una de las inconsistencias que hubo en el caso de Beatriz versus El Salvador. Y la verdad es que para un Provida, o sea, para nosotros, que vemos encima cómo usan todo el aparato, cómo hasta fabrican un caso y usan a las personas, no hay nada más reafirmante a nuestra posición que lo que tenemos que hacer es trabajar para detener eso, porque están usando a las personas, utilizan a personas vulnerables. Y acá en Argentina hemos visto lo mismo con la sentencia que hubo un médico que quizás, no sé qué tanto ha llegado en la región, pero es la sentencia que en su momento le quitó la matrícula al doctor Leandro Rodríguez Lastra, un médico que fue acusado y sentenciado por no haber hecho un aborto, cuando en realidad lo que él hizo, un médico obstetra que estaba de guardia en un hospital, es recibir a una mujer que venía con una dosis de pastillas de misoprostol ingeridas y con un estado de salud gravísimo, y lo que hizo fue salvarle la vida y le dijo, mirá, esto que hiciste es muy peligroso, está poniendo en riesgo tu vida, yo ahora te puedo salvar y también puedo salvar a tu hijo, porque gracias a la ciencia y a que ella llegó a tiempo a la guardia, la lograron estabilizar a ella y también a su bebé. Este médico no era ni objetor de conciencia, no era ni provida, lo que recibió fue una paciente grave y lo que hizo fue salvarle la vida. Esa mujer decidió seguir adelante con el embarazo cuando le salvaron la vida. Luego tuvo a su hijo y lo dio en adopción,
¿Y qué hizo el aparato abortista acá en Argentina? Bueno, algo muy similar que lo que pasó con Roe versus Wade y con Beatriz versus El Salvador. Fue a buscar a esa mujer, la convenció de que en realidad ese médico lo que había hecho era quitarle un derecho, que era el derecho al aborto, que no le había salvado la vida, sino que le había quitado el acceso a un derecho como el derecho al aborto. Era una mujer muy pobre, muy humilde. Este aparato pro aborto lo que hizo fue darle una casa a una mujer que no tenía una casa, comprarla, comprar su voluntad, comprar voluntades de sus familiares, y fabricaron este caso. Y fue claramente para nosotros en Argentina un precedente a lo que fue la sanción luego de la ley del aborto. Entonces, cuando digo que hay que prepararnos, digamos, para este tipo de litigios, es que de verdad hay que prepararnos porque es lo que del otro lado están haciendo todo el tiempo, y si nos fijamos en cada uno de los países, probablemente encontremos algún caso con menor revuelo, pero algunos de estos en donde han sucedido cosas similares, como las cuales usaron a una persona, la convencieron de una idea, la obligaron a reclamar algo cuando ni siquiera la persona quería. Acá en Argentina, tristemente, lo que se dio a conocer es que esta mujer que había dado en adopción a su bebé, después de la sentencia en contra de este médico, no solo se arrepintió de haberlo denunciado, sino que hasta se arrepintió, y miren qué grave que es cuando el movimiento pro aborto se mete, se arrepintió de haber dado en adopción a su hijo. Y lamentablemente ese niño, esto fue en el 2017 acá en Argentina, ese niño ya estaba con una familia, con una adopción plena. Así que, nada, son temas súper importantes. Agradezco mucho el comentario, me parece no solo valioso, sino importante resaltar que así opera el movimiento pro aborto en cada uno de nuestros países. ¿Alguien más que tenga una consulta? Ahí Roldán me parece que ha vuelto a levantar la mano. Sí, disculpe otra vez que me gustaría que nos pusieras el nombre de ese otro caso argentino para añadirlo en una posible presentación. Dentro de mis proyectos está preparar unos seminarios y llevarlos alrededor de mi país. Entonces me gustaría tener y buscar información. Si usted nos ayuda a ponerlo ahí, y no, yo en el caso mío lo buscaría por internet, la mayor información posible. Gracias. Sí, cómo no. Te digo el nombre porque si ya en cualquier buscador te va a aparecer información, pero también hay un libro escrito sobre el abogado que defendió a este doctor acusado falsamente, Rodríguez Lastra. Después les paso, estoy tratando de ver si encuentro el título del libro, se llama Damián Torres, el autor. Así te lo puedo enunciar. Creo, Ana, que es Cuando salvar vidas se convirtió en delito. Exactamente, ese es el nombre, el título. Ese es el nombre. Bueno, de cualquier modo, creo que en Editorial Buena Data, en Instagram, pueden acceder a este material que también está de forma digital publicado. Nada, me parece que es un claro ejemplo de esto, de qué es lo que están haciendo para poder lograr la legalización del aborto en los países. No quedan más consultas. Bueno, desde ya, muchas gracias a todos los asistentes, a quienes son nuestros estudiantes y a quienes todavía no se suman a la diplomatura o piensan hacerlo, o están interesados en la lucha pro vida. La verdad que ha sido muy provechosa esta charla, Ana. Agradecemos también tu tiempo, tu disponibilidad. Y bueno, le damos la bienvenida al staff docente a Ana, porque se está sumando en esta actualización de la diplomatura pro vida con enfoque interdisciplinario. Bueno, y justamente esto, volver a remarcar este compromiso con la formación, con la participación, el involucramiento para poder participar de todo lo que se nos pide en esta lucha pro vida, porque la verdad que sería quedarnos de brazos cruzados y no manifestar nuestras convicciones, sería parte, digamos, de lo que quieren las otras partes. Así que muchas gracias por dar lugar a este encuentro. Ahí Karina nos escribe, yo en este momento no tengo, a ver, Vero, por ahí si nos podés hacer llegar ese comentario. Sí, Quédense dice que en este tranquilos. momento
no tiene su celular, que nos deja su número y que puede compartir el número del doctor Rodríguez Lastra. Bien. Es activo en redes sociales también, y Damián Torres, que es su abogado también, así que también ahí lo pueden seguir. Recuerden que esta clase ha sido grabada y que va a quedar en nuestras redes sociales para que puedan consultarla, y también invitarlos a que sigan las redes sociales de Ana, ¿sí? Ana, que es una activa participante de la lucha pro vida. Ana, ¿nos querés decir tus redes sociales? Sí, ahí se las escribo. Ana Belén Mármora. De hecho, si me quieren escribir, contesto. A veces me demoro un poco, pero porque tengo una bebita, pero contesto por ahí. Bueno, estoy a disposición para lo que necesiten, las dudas de materiales, lo que sea, me pueden consultar. Creo que es el aporte que puedo hacer en este momento, y encantada de encontrarme con otros del otro lado que están haciendo lo mismo. Es reconfortante saber que no estamos solos en esta lucha. Y bueno, hoy es un día de lucha y de agradecimiento también a que justamente podemos hacerlo en equipo. Así que los animo a hacerlo en sus lugares, que tengan muchísimo éxito sus proyectos, y todo lo que podamos ayudar, vamos a estar para hacerlo. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos los asistentes, y así le damos cierre a esta clase. Ahí te Gracias. saludan. Muchísimas gracias. Muchas gracias.